Hay preguntas que aparecen solo cuando el ruido del mundo se apaga. Soy Daniel Radesca y esto es La vida por dentro. Hoy vamos a detenernos en algo que todos sentimos pero que casi nunca pensamos con calma: el paso del tiempo. Llegó el final del día. Estoy acá en el consultorio, todo queda en silencio, de una forma muy particular. La puerta se cerró hace unos minutos después del último paciente y durante unos segundos todavía queda flotando algo en el aire, como si las conversaciones no se hubieran ido del todo, como si las palabras necesitaran un momento para asentarse, para acomodarse un poco antes de desaparecer. La luz, como la veo desde acá, entra un poco más tenue. La lámpara del escritorio continúa ahí, iluminando apenas parte de la habitación, los libros por allá, el cuaderno abierto con una lapicera que quedó apoyada en diagonal, y ahí en el estante delante mío, un reloj. No es un reloj grande, tampoco diría que llama la atención cuando uno entra por primera vez al consultorio, pero cuando todo queda en silencio, su sonido aparece con una claridad inesperada. Tac, tac, tac. Durante el día casi ni se escucha. Quizás las voces, las historias, las preguntas lo van tapando de a poco. Pero al final del día, al final de la jornada, cuando todo queda ahí, tranquilo, cuando ya no hay nadie en esta habitación, ese pequeño sonido empieza a ocupar el espacio. A veces, como ahora, me quedo unos minutos sentado antes de irme, no pensando nada en particular, sino simplemente escuchando. El reloj sigue ahí, avanzando con una tranquilidad absoluta, como si no supiera nada de las preocupaciones humanas. Continúa, tac, tac, tac. Y ese ritmo sencillo, aparece junto a una sensación extraña, ni de nostalgia ni de tristeza, una sensación diferente. Es más bien una conciencia silenciosa de que algo está ocurriendo todo el tiempo, incluso cuando no lo estamos mirando. Me gustaría compartir con ustedes la historia de Clara, una paciente que conocí hace unos años atrás. Tenía 72 años, aunque si uno la escuchaba se podía imaginar perfectamente cómo era esa mujer a los 30, ya que conservaba todavía una curiosidad viva, casi hasta juvenil, ¿no? De una forma muy particular. Una manera de contar historias que hacían que de alguna forma uno sintiera que todavía las estaba viviendo. Ella había sido arquitecta por 40 y algo de años, había diseñado casas para distintos tipos de familias, casas grandes, pequeñas, modernas, antiguas, de todo un poco. Espacios, y como ella decía, espacios donde las personas construyen su vida cotidiana. Entonces un día llegó a la consulta por algo diferente, un poco difícil de explicar para ella. Ella me decía: yo no estoy triste, tampoco estoy como enferma, me siento con una sensación de que algo se me está escapando. Algo se escapa entre mis manos. Clara tenía, para que ustedes se hagan una idea, una rutina muy sencilla, hasta predecible. Cada mañana caminaba por el mismo parque desde hacía, 20, 30 años, y siempre hacía el mismo recorrido, los mismos senderos, los mismos árboles. Pero últimamente había empezado a notar que las cosas que antes veía, ahora se veían diferente. Los árboles parecían más altos, los niños, que antes iban en cochecito, ahora corrían delante de sus padres. Un café, donde ella solía sentarse a leer, había cerrado. Una pequeña librería se había convertido en una farmacia. Cambios mínimos, diría, casi imperceptibles. Pero lo curioso, me decía, es que durante mucho tiempo pensé que la vida iba a empezar de verdad más adelante. Miren qué frase. Incluso recuerdo que sonrió un poco con una mezcla entre ironía y ternura. Y agregó: uno piensa que cuando termine la carrera, cuando tenga estabilidad, cuando tenga más tiempo, y de repente un día estás caminando por el mismo parque y te das cuenta de que algo es diferente. Te das cuenta de que la vida ya estaba pasando.
Lo que Clara estaba describiendo no era tristeza, era algo más sutil. Era la conciencia del tiempo. Porque hay un momento en la vida, a veces llega temprano, a veces mucho más tarde, pero uno deja de pensar en el tiempo como algo abstracto. Deja de ser una palabra y se convierte en una experiencia. De pronto, uno entiende que el tiempo no es algo que medimos con un calendario o con un reloj. Es algo que se vive en los cambios pequeños, en las calles que ya no son las mismas, en los amigos que ahora tienen hijos, en los padres que empiezan a envejecer, en esa canción que escuchábamos hace 20 años y que de repente nos devuelve a una versión antigua de nosotros mismos. Y entonces aparece esa pregunta silenciosa, que no siempre la decimos en voz alta, pero que está ahí. ¿Cuándo pasó todo esto? No es una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre la vida misma, porque en ese instante uno empieza a entender algo profundo. La vida no ocurre algún día, la vida ocurre mientras estamos ocupados viviendo. Por eso, acá es donde aparece una idea que a muchas personas le puede resultar bastante incómoda, y es que tal vez el problema no es el tiempo y cómo ese tiempo pasa rápido. Tal vez el problema es otro. Tal vez vivimos durante muchos años creyendo que el tiempo es algo que tenemos, como si fuera un recurso que está almacenado, guardado en alguna parte. Todavía hay tiempo, más adelante lo voy a hacer, cuando las cosas se calmen. Esa sensación crea una ilusión muy poderosa, la ilusión de que la vida está siempre disponible, como un libro que podemos abrir cuando queramos. Sin embargo, el tiempo no funciona así. El tiempo no es algo que tenemos, es algo que está ocurriendo, y está ocurriendo ahora mismo. Mientras escuchamos estas palabras, mientras caminamos, mientras postergamos esa conversación que queremos tener, mientras dejamos para después ese proyecto que imaginamos, mientras pensamos que el momento importante va a llegar en otro momento. Ahora, la verdad es aún más extraña, y diría hasta más profunda, porque nosotros no vivimos dentro del tiempo. El tiempo vive dentro de nuestra vida. Cada decisión que tomamos, y cada decisión que evitamos también, es una forma de estructurar el tiempo que tenemos disponible. Por eso, la conciencia del paso del tiempo no es necesariamente algo malo. A veces es todo lo contrario, es una forma de despertar. Es una forma de recordar que cada día, incluso los días aparentemente comunes, están hechos de algo extraordinario. Están hechos de tiempo. Y el tiempo es la materia prima de la vida. Me gustaría contarles una perspectiva del psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl, donde él escribió una idea que me parece no solo sencilla, sino que encierra una profundidad enorme. Él decía que la vida nunca deja de tener sentido, incluso cuando no sabemos cuál es ese sentido. Incluso cuando estamos atravesando momentos difíciles o confusos, porque el sentido de la vida no es algo que descubrimos una vez y es para siempre. Es algo que se revela momento a momento, decisión a decisión, instante a instante. Frankl observó algo extraordinario en los campos de concentración. Había personas que aún en medio de ese sufrimiento extremo seguían encontrando pequeños actos de significado. Por ejemplo, compartir un trozo de pan, mirar un amanecer, decir una palabra amable. Eso fue lo que lo llevó a una conclusión profundamente humana, de que la vida no se mide solo por su duración, se mide por la forma en que habitamos el tiempo que tenemos. No es la cantidad de años, es la intensidad con la que vivimos cada instante. Y quizás por eso el paso del tiempo no es solo una pérdida, también es una invitación a habitar más plenamente el momento que está ocurriendo ahora. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar el Cañón del Colorado. Recuerdo la primera vez que me acerqué al borde. Uno va caminando por ese paisaje inmenso de una roca roja, de un silencio hasta antiguo,
y de pronto el suelo se abre en una profundidad muy difícil de describir con palabras, una sensación de profundidad, de abismo que impresiona, que se siente en el cuerpo. Sin embargo, desde arriba, cuando uno lo ve desde ahí a la distancia, se ve el río Colorado. Desde esa altura, el río da la sensación de que está como inmóvil. Es como una línea oscura que va serpenteando entre esas paredes de piedra y desde tan lejos su movimiento parece casi hasta desaparecer. Uno podría pensar que es un hilo de agua tranquilo que está ahí detenido en el paisaje, pero el río está ahí. Uno lo ve desde arriba y parece quieto. Más tarde decidí bajar al fondo del cañón, que por cierto les digo lleva varias horas, y ahí todo cambió. A medida que uno se acerca, el río empieza a hacerse presente pero de otra forma. Primero aparece una especie de sonido, luego un murmullo más profundo y luego ese murmullo se vuelve ensordecedor. Cuando uno está ahí, cerca del agua, el río, obviamente no está nada quieto, es todo lo contrario. El agua golpea las rocas, gira, empuja, se aceleran los rápidos, las corrientes tienen una fuerza evidente, yo diría hasta casi salvaje, ¿no? El río en general avanza y se siente esa energía constante, presente ahí todo el tiempo. Y fue ahí que entendí algo simple. El río nunca había estado quieto, era solo la distancia lo que hacía que pareciera que así estaba. Nuestra vida se parece mucho a ese río. Cuando estamos muy cerca de nuestros propios días, en medio de las rutinas, de las obligaciones, de los pequeños problemas cotidianos, por así decirlo, todo parece moverse demasiado rápido, los cambios son evidentes, los años parecen avanzar con una velocidad que a veces hasta nos sorprende, pero cuando tomamos distancia, cuando miramos la vida desde más lejos, cuando recordamos décadas en lugar de semanas, entonces ocurre algo más curioso. La vida parece que va a otra velocidad. Las etapas se empiezan a agrupar dentro de la mente, los recuerdos se condensan y todo parece formar una sola línea continua en un paisaje dentro de nuestra memoria. Pero esa calma, esa idea lineal del tiempo, es solo una ilusión de perspectiva. Porque en realidad, incluso cuando no lo notamos, el río sigue fluyendo, siempre. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos avanzando con él. Porque si miramos con atención, el agua nunca es la misma. Cada segundo pasa algo. Cada segundo algo se transforma. Puede ser que creamos que estamos detenidos en un lugar constante, estable, la misma casa, la misma ciudad, los mismos amigos, la misma rutina. Pero viéndolo de cerca, en realidad estamos avanzando y avanzamos siempre. Las versiones de nosotros mismos van quedando río arriba. Y de algún modo, el adolescente que fuimos, la persona que éramos hace 10 años, incluso la persona que éramos el año pasado, todo eso no desaparece. Sigue siendo parte del río, pero el agua ya siguió su curso. Y lo curioso es que muchas veces solo nos damos cuenta de esto cuando miramos hacia atrás, cuando vemos una fotografía antigua, cuando regresamos a un lugar que no visitábamos desde hace años, cuando escuchamos nuestra propia voz en un recuerdo. En ese momento entendemos algo profundamente humano, que no podemos detener el río, pero sí podemos aprender a navegarlo. Podemos mirar el paisaje, podemos hablar con las personas que viajan con nosotros, podemos sentir el movimiento del agua, porque el río no solo nos lleva hacia adelante, también nos está regalando el viaje. Y quizás tal vez la conciencia del paso del tiempo aparece en momentos muy simples, en un reloj que suena en una habitación silenciosa, en un parque que ya no se ve igual que antes, en una conversación que nos recuerda cuánto hemos cambiado. No es una sensación dramática, es más bien un susurro, una pequeña intuición, la intuición de que la vida no está esperando en algún punto lejano del futuro, está ocurriendo ahora mismo, está ocurriendo en este día aparentemente común, en esta hora que tal vez olvidaremos, en este instante que pasa tan desapercibido que casi no lo notamos. Quizá por eso el paso del tiempo no solo es una pérdida, es también un recordatorio.
un recordatorio de que cada momento que vivimos es irrepetible, de que incluso los días más comunes sostienen algo extraordinario, porque están hechos de la misma sustancia que compone toda una vida, tiempo. Y tal vez la verdadera pregunta no es cuánto tiempo tenemos. Tal vez la pregunta más importante es otra. Mientras el río sigue avanzando, ¿acaso estamos realmente presentes acá, aquí y ahora, para poder verlo pasar? Soy el doctor Daniel Radesca y esto es La Vida por Dentro.